Buenos días. ¿Cómo están, jóvenes? ¿Me escuchan? Ingeniero, buenos días. Buenos días, ingeniero. Buenos días a todos. Pongan atención, por favor, a la lista. Aguirre Bermúdez. Presente. Buenos días. Alvarado García. Bagui Luegón. Presente. Bajaña Álvarez. Presente. Benítez Caicedo. Borges Villasís. Presente, ingeniero. Buenos días. Urbano Puertas. Buen día, ingeniero, presente. Campo Verde Pincay. Presente. Carrera Coloma. Presente. Castillo Villamar. Presente. Coronel Montaño. Presente, ingeniero. Coronel Pardo. Presente. Cortaza Vázquez. Presente. Delgado Menéndez. Presente, ingeniero. Delgado Yagual. Presente. Espinosa Zamora. Alzamora. Presente. Espinosa Calero. Feijó Arévalo. Fernández Torres. Galarza Licoa. Presente. Juana Olisa Saldarriaga. Ingeniero Espinosa, puede entrar. Presente, bueno, Luisa. Guapulé Marrón. Gutiérrez Choez. Herbes Pineda. Presente, ingeniero. Luzardo Luzuriaga. Presente, ingeniero. Mena Guerrero. Navia Fuentes. Presente, ingeniero. Vela Pacheco. Presente, ingeniero. Pincay Burgos. Presente, ingeniero. Pincay Zavala. Presente, ingeniero. Presente. Iridumbay Torres. Presente, ingeniero. Quispe Umajinga. Presente, ingeniero. Ramírez Ramírez. Presente, ingeniero. Ricardo Chasiguacín. Romero Pin. Presente, ingeniero. Romero Vélez. Presente. Rubio Almeida. Tenesaca Mendoza. Buen día, ingeniero, presente. Buen día. Terán Torres. Sí está en sala, ingeniero, pero tiene problemas con internet. Verde Alvarado. Presente, ingeniero. Velastegui Vaqui. Velastegui Choez. Presente, ingeniero. Verduga Muñoz. Presente, ingeniero. Villa Crespo. Presente. Yagual Medina. Zamora Morocho. Presente. Zúñiga Cedeño. Presente, ingeniero. Zúñiga Mora. Presente. Presente, ingeniero. Zúñiga Mora. Bien, voy a... Ingeniero. Ingeniero Espinosa. No, que tenemos problema el audio. Espinosa, ya está. ¿Quién más? Espinosa Calero. Feijó, ingeniero. Feijó. Fernández. Fernández, ¿quién más? Mena Guerrero. Ah, Yo igual sí tengo asistencia. ya, Velastegui también. ¿quién más? Velastegui, ¿quién más? A ver, falta Rubio, Ricardo, Gutiérrez, Guapulema, Alvarado y Bajaña. ¿No están? Ok. Bien, ¿dónde nos quedamos con ustedes, jóvenes? Ingeniero, disculpe que lo interrumpa. Benítez, presente. Benítez sí está. Bien, ¿dónde nos quedamos? En la resistencia al diseño, ingeniero. Aquí, ¿no? Resistencia de diseño. Perfecto. Bien. Habíamos entonces visto nosotros dos métodos para calcular resistencia de diseño, ¿no? En un método lo conocemos con qué nombre?
¿Con qué nombre conocemos el un método? Pregunto. LRFD. Esos son RFD. Tiene que aprendérselo bien, ¿no? No es más o menos lo vi en algún lugar, sino que conscientemente y contundentemente saber de qué se trata, ¿no? El método LRFD. ¿Y el otro método cómo se llama? ASD. ASD, ¿no? El uno es el método de factores de carga y resistencia, por eso es el RFD, y el otro es el método de los esfuerzos admisibles, ¿no? Ahí están las ecuaciones que habíamos visto en la clase pasada, ¿sí? Para cada uno de los estados límites del método del RFD, este es el estado límite de fluencia, la ecuación que está aquí, para el estado límite de fractura, la otra ecuación, y lo mismo para el método ASD, aquí está para fluencia la ecuación y para fractura la ecuación. Están los respectivos valores de omega y los respectivos valores de phi acá, ¿no? Estamos claros hasta allí, jóvenes, ¿no? Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, me la hace saber. Bien, vamos a desarrollar, perdón, un ejercicio. Ejemplo 2.5. El enunciado dice lo siguiente. Determinar la resistencia de diseño a la tensión LRFD y la resistencia admisible a la tensión ASD para una W12/58 del ejemplo 2.3. Con dos líneas de pernos de 3/4 de pulgada de diámetro. Coma. En cada ala usando acero a 572 grados 50. ¿Sí? Con FY 50 KSI y FU 65 KSI. ¿De acuerdo? Ese es el enunciado, ¿no? Nos piden entonces determinar la resistencia de diseño, tanto por el método LRFD como por el método ASD, para una W12/58 del ejemplo 2.3 que ya lo habíamos desarrollado. Esta vez se le incluyen dos líneas de pernos de 3/4 de pulgada de diámetro en cada ala, fíjense, en cada ala, ¿no? Usando acero grado 50. Muy bien. Si ustedes quieren que ilustre un poco mejor esto, voy a hacer una vista superior, ¿no es cierto? Este es el ala superior o inferior, cualquiera de las dos. Voy a poner aquí el alma, que va a dividir estas alas. Este sería el alma, ¿no es cierto? Y voy a colocar aquí los pernos, ¿no? El uno está aquí. Son 4, ¿no? En el otro lado del ala también. Y esto se repite en el ala inferior si es que esta fuese el ala superior. ¿De acuerdo? Muy bien. La longitud que nos marca aquí entre el primero y el último perno, entre el primero y el último perno, esa longitud es 9 pulgadas, ¿no es cierto? Que sería esto, ¿no? Esto es 9 pulgadas. 9 pulgadas. Perfecto. Muy bien. Nosotros habíamos visto ya este gráfico del ejemplo 2.3, ¿no? En donde ahí estaba el valor de X barra para calcular el valor de 1. ¿Se recuerdan? Bien. ¿Qué es lo que necesitamos ahora nosotros para determinar la resistencia de diseño? Bueno, necesitamos conocer algunos parámetros que intervienen en las ecuaciones de los estados límites, como por ejemplo el área gruesa aquí, ¿no? Entonces, hemos anotado aquí que de la tabla 1.1, buscamos la W12/58 y obtenemos cuánto es el área gruesa,
cuánto es el ancho del ala y cuánto es el espesor del ala. Por favor, todos quiero que vayan a su manual del AISC y me buscan en ese manual la W12 por 58. Todos, por favor. Un poquito de la curva hacia la izquierda. A ver, ¿qué el portal? Acuérdense del portal que se quedó stand-by. Mándelo para el chico. Ya te lo paso. Ahorita me lo pasó Ana Paz. ¿Chequeaste ese peso de empalme? Bien, ¿cuánto da el área, por favor, en el manual? ¿Qué pasó, jóvenes? A ver, coronel, ¿cuánto ya encontró? Sí, la W12 por 58 dice aquí 17 en el área, 17 pulgadas cuadradas. Ya. ¿Y el ancho BF? El ancho BF dice 10. ¿Y el espesor TF? A ver. 0.64. Perfecto, ¿no? Es lo que yo tengo anotado allí, ¿no? Que son Una tablita Excel que usted pasó, ¿no? ¿Cómo? Una tablita Excel que usted nos compartió. Ah, bueno, pueden verlo en el Excel o pueden verlo en el manual, ¿no? Perfecto. Sí sería bueno que vean el manual porque ahí está el fundamento teórico de todo lo que estamos viendo, ¿no? Ok, sigamos. Vamos a... Espérenme un ratito. ¿Qué fue, Pepito? Aló, Pepito. Aló. ¿Qué hubo? Ahí te oyo. Sí, ahí te escucho. Es que el sábado me olvidé comentarte que este mate sabe que el secretario del Colegio Médico está haciendo una invitación para un evento ya 2 de la tarde, creo que unos asambleístas, junta cívica, ni sé qué personas ahí del Colegio Médico. Ya. Que está liderando esa cuestión de la afiliación voluntaria para derogar eso que hizo Correa. Ya. Y después me suena una invitación para pasártela, pero como yo estaba full de meta, no comentaba ni en el WhatsApp, borré cualquier cosa y se me fue esa movida, ¿no? Eso, ¿quién está? Ese man, ¿cómo que se llama? El médico que va a jugar con Luyevi, creo, ¿no? Sí, Lucho Sala, Luchito Sala. La Sala, sí, Lucho Sala. Sí, ya. Era el secretario. El secretario, no sé, pues si quería ir a mandar a alguien ahí a las 2 de la tarde en el Colegio Médico, ahí en el centro, pasó ahí. ¿Y cuándo es eso? Hoy día 2 de la tarde. Chutica, hoy día. Híjole.
voluntaria. No, sí, nosotros a nivel de CISA estamos trabajando, pero sí es bueno que también se vea que todos los gremios están en la misma línea. Claro, como guardias. Ajá. Pero no sé, pues si lo mandan a Guillermo, mandan un representante, no sé. Ya déjame ver qué hago ya mismo, Pepito. Déjame terminar clase. El sur. Al Bocón del Chino Rosado, al final lo manda como delegado que vive en la vuelta. Chino Rosado vive en la vuelta. Así estará por ahí. Ya, déjame ver qué hago ahorita. Déjame terminar clase, que estoy en clase. Ya, Pepito. Ya, hablamos luego. Ya, chao. Ya, chao. Bien. Ay, perdón. Estaba abierto el micrófono. Me escucharon todo. Ok. Sigamos. Entonces, para el estado límite de fluencia, por el método LRFD, entonces la ecuación nos decía que es igual a 0,9, que es el phi, por FY por el área gruesa, ¿no? Ya como conocemos el área gruesa y conocemos el FY, bueno, podemos determinar esa resistencia por ese estado límite, ¿no? Eso nos da 765 kips. Y por el estado límite de fractura, la ecuación es 0,75 FU, conocemos FU, y por el área efectiva, no conocemos el área efectiva. Para conocer el área efectiva hay que conocer el área neta, que lo hacemos con esta ecuación, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. No sé quién me está escribiendo. Bueno, arreglen sus problemas de internet. Ok, sigamos. Vamos a calcular el área neta de ese perfil, ¿no? Vamos a calcular el área neta. Voy a volver a hacer la planta para poderlo ver mucho más claro, ¿no? Allí tenemos el ala. Aquí tenemos el alma. ¿De acuerdo? Y voy a colocar los orificios. Teníamos 1, 2, 3, 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. Perfecto. Muy bien. Esta longitud de aquí, que es la que necesitamos por ahora, es ¿cuánto? L igual 9, ¿no? Esto es L igual 9 pulgadas. Bien. Este es un ala, ¿no? Que puede ser la superior o la inferior. Recuerden que se trata de un perfil W que tiene las dos alas, por supuesto, ¿no? Aunque redunde, pero así es. Lo voy a dibujar aquí. El alma. Y la otra ala, ¿no es cierto? Perfecto. Y los pernos están aquí. Entonces aquí tenemos un perno, aquí tenemos otro perno, aquí tenemos un perno y aquí tenemos otro perno. ¿De acuerdo? La pregunta es, si la fuerza va en esta dirección, la fuerza de tensión, que es la que andamos calculando, ¿sí? Esa fuerza T bien. ¿Dónde hago los cortes para restarle la cantidad de orificio? ¿Cómo hago el corte? ¿Por dónde paso el corte? ¿Por dónde pasaría el corte yo? Vamos a hacerlo con la línea roja. ¿Ah? Yagual Medina. Sí, ingeniero. ¿Por dónde paso el corte? Tiene que pasar por ¿Por dónde?
En la conexión, no. ¿Qué pasó? Ah? Ya eso tienen que tenerlo bien claro, jóvenes. Perpendicular a la fuerza. Perpendicular a la fuerza. ¿Y por dónde debe de pasar? ¿Ah? Por los pernos. Por la parte superior. Por cualquier, por donde yo pase. De los puntos. Siempre será lo mismo, ¿no? Por allí, ¿no? Sí, exacto. Okay. Entonces, ¿cuánto vale el área neta? Bueno, el área neta será igual al área gruesa, que ya la teníamos por ahí determinada, que es 17 pulgadas cuadradas, menos. ¿Cuántos pernos tengo que restarle? 1, 2. Es decir, 1, 2. 1, 2. 2. Y como son 2 alas, entonces dice 2 por 2. ¿Sí estamos de acuerdo? O directamente 4 pernos, ¿no? O directamente 4 pernos. ¿De acuerdo? Que multiplica al diámetro del perno más el orificio. El diámetro del perno dice que son de 3/4 y más el orificio que es 1/8. Y por el espesor del ala. ¿Cuánto es el espesor del ala? Ya lo teníamos anotado por allí, era 0,64. Eso nos da ¿cuánto? 14,76 pulgadas cuadradas. Ahí tenemos el área neta, ¿no? Entonces de 14 se reduce, perdón, de 17 se reduce a 14,76, producto de los orificios, ¿no? El valor de U para calcular el área efectiva ya lo habíamos determinado en el ejemplo 2.3. ¿Cuánto nos dio en el ejemplo 2.3 U para este mismo caso? 0,9, ¿no? Si recordamos, nos dio 0,9. Por consiguiente, el área efectiva es igual a U por el área neta, 0,9 por 14 nos da 13,28. Ese es el área efectiva que tiene esa conexión. Ahora ya podemos calcular cuánto es la resistencia por fractura, ¿no? Era 0,75 por FU, que es 65, y por área efectiva, que es 13,28, nos da 647,40 kips. ¿De acuerdo? Entonces, phi T sub n es igual a T sub U. Esto conceptualmente ya sabemos que es así. Phi T sub n, que es la resistencia, también es igual a T sub U. ¿Sí? Y eso es igual a qué valor, a 647 o el anterior que fue 720, me parece. ¿Cuál valor escogemos? Espinosa Alzamora. Espinosa Alzamora. ¿Qué valor escogemos? En el 13.28, ¿no? ¿Cuál? 13.28. 13.28. No, estás en otro patín, en otro lado estás, Alzamora, ¿no? No estás atendiendo. ¿Qué valor escogemos de esas resistencias que hemos calculado? 647. 647. El menor valor, ¿no? 647. Esa será la resistencia que tiene esa conexión, ¿no? No podemos ponerle más de 647 kips a este elemento, ¿no? Si le ponemos más de 647, entonces va a haber qué cosa, fractura en la conexión. ¿Sí está claro, jóvenes? Y por el método ASD, la ecuación es FY por el área gruesa dividido para omega, ¿no? Eso nos da 508,98 kips. Y por fractura es FU por el área efectiva dividido para omega, que es 2, nos da 431. ¿Cuál será la resistencia por este método? El valor menor, ¿no? 431 kips. ¿Está claro, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Ahí hemos calculado nuestras primeras resistencias, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Sí, ingeniero, disculpe, eso que dice ahí, usando las tablas 3.1 del manual, esos valores de 765 y 624, esos son también de la resistencia, ¿no? Sí, claro. Sí. Usted va al manual, efectivamente, y encuentra que los valores a tensiones son estos, no solo que el área efectiva lo ha calculado con el 75% del área gruesa, ¿no? Nosotros habíamos dicho que para placas, eso era para placas, no podíamos usar el 85%.
Pero lo real es lo que estamos haciendo porque estamos ya sacándolo del diámetro efectivo y el número de pernos, ¿no? Pero efectivamente los manuales, los gringos tienen sus manuales que son mucho más prácticos y van directamente sin hacer tanto cálculo como lo hacemos nosotros, ¿no? Bien, sigamos. Vamos a ver otro ejemplo. Dice, determinar la resistencia de diseño a la tensión para la placa de 1 por 6 pulgadas del ejemplo 2.4 para FY 50 y para FU 65. A ver, desarrollen ese ejercicio, por favor, del ejemplo 2.4, ¿no? Calcule cuánto es la resistencia. ¿De acuerdo? Entonces, calcular la resistencia a la tensión por el método LRFD de la placa de 1 por 6 pulgadas del ejemplo 2.4. Punto seguido. Utilice FY 50 KSI y FU 65 KSI. Bien, me dicen cuánto es la resistencia.
A ver, jóvenes, ¿qué pasó? ¿Cuánto da la resistencia? Solo en correa de 16 toneladas. Yo, Por 219.38, la menor. ¿Cuánto? 219.38 kips. Entonces, phi t sub n, así es, ¿no? Las dos correas. Phi t sub n. Igual, ¿cuánto me dijiste? 219.38 kips, ¿no? Sí. Kips. Ok, esa sería la resistencia, ¿no? Perfecto. Para los demás, ¿quién más calculó? Sí, lo mismo, ingeniero. Sí, está bien. Sale lo mismo. Perfecto, ¿no? 219.38, ahí está, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta? 8 kilos. 8 kilos, es pesadísimo. Súper pesado. Bien. Vamos a ver ahora otro estado límite. Pongan como título resistencia de diseño de miembros a tensión. Resistencia de miembros a tensión considerando el bloque de cortante. Considerando el bloque de cortante. Entonces, ahora ya tenemos aquí un nuevo estado límite. Póngale ahí entre paréntesis, estado. ¿Cómo se llama ese estado límite? Bloque de cortante. ¿De acuerdo? Habíamos visto hasta este momento dos estados límites. ¿Cuáles eran? Repitámoslos. ¿Cuáles son los estados límites que hemos visto? Aguirre Bermúdez. Aguirre Bermúdez. ¿Cuáles son los estados límites? ¿Cuál? Fluencia y fractura. Fluencia y fractura, ¿no? Ahora vamos a ver un tercer estado límite que se llama bloque de cortante. ¿De acuerdo? Bien, pongan punto aparte. Las resistencias de diseño LRFD y permisible ASD de los miembros a tensión no siempre están controladas por dos puntos seguidos. No siempre están controladas por dos puntos seguidos. La fluencia a la tensión, coma. La fractura a la tensión, coma. Estos dos, vuelvo a repetir, estos dos estados límites son los que ya conocemos, ¿no? Coma. O por la resistencia de los tornillos o las soldaduras con que se conectan. O por la resistencia de los tornillos o las soldaduras con que se conectan. Punto y coma. En lugar de ello, coma, pueden estar controladas por la resistencia de su bloque de cortante. Pueden estar controladas por la resistencia de su bloque de cortante. Punto aparte. Bien. Fíjese lo que está diciendo aquí, ¿no? Aquí ya está hablando de que existen varios estados límites, ¿no? Varios estados límites. Está hablando del estado límite de fluencia, de fractura. Está hablando del estado límite de los tornillos o las soldaduras. Después, cuando entremos al último capítulo, que son conexiones, veremos pues que los tornillos tienen estados límites de aplastamiento, lo mismo que las placas, las soldaduras también de fractura, etcétera, ¿no? Y el que aparece en este momento, que es el bloque de cortante.
Entonces yo pregunto, de este universo de estados límites, Borges-Billon creo que es Borges, de este universo de estados límites, ¿cuál será la resistencia del elemento o de la conexión? Borges. Buenos días. La resistencia de los tornillos. ¿Los tornillos? De los pernos. Pincay Zavala. Pincay Zavala. Buenos días, ingeniero. ¿Cuál será la resistencia? Del bloque cortante. Bloque de cortante. Cierra tu micrófono. Carrera de Angeline. Buenos días, ingeniero. La de los tornillos y soldaduras o soldaduras. Tornillos y soldadura. Esa será la resistencia. Según usted, ¿no? Veamos por aquí. Terán. Terán. ¿Me escucha? Terán Elimar. Ingeniero, disculpe, ¿podría volver a hacer la pregunta? A ver, espérenme un ratito. Terán Elimar, le estoy hablando. Terán. A la 1. Terán a las 2. Ingeniero, estaba teniendo problemas con la conexión, no sé si la escuchará. No, estoy llamándola y no me responde nada. Ni siquiera por chat. Así que la voy a sacar del salón de clases, ¿no? Ok. A ver, ¿quién fue que me hizo la pregunta? Coronel, perdón. A ver, ¿qué me estabas diciendo, coronel? Si me podría volver a hacer la pregunta. A ver, tienen que estar, señores, concentrados en la clase, ¿no? Que no está concentrado, nos desconcentra y hace perder el hilo de la clase. Estoy diciendo que estamos viendo resistencia y diseño de miembros de atención ahora por un nuevo estado límite. Pero estoy en este párrafo diciendo que no siempre están controlados por fluencia, fractura, resistencia a los tornillos o la soldadura, sino que también podrían estar controlados por un bloque de cortante. Lo que estoy diciendo es que aquí aparecen una serie de estados límites. ¿Sí? La pregunta es, ¿cuál será la resistencia del elemento o de la conexión cuando ya nosotros veamos todos los estados límites? Esa es la pregunta. La de los propios miembros estructurales, ¿o no? ¿Cómo? La de los propios miembros estructurales, la propia resistencia de los miembros estructurales. No, pues sí, es que estamos calculando, pues todos estamos calculando, todos los estados límites, como la de los propios miembros. Estos son pues lo que estamos calculando. Ahí está fluencia, está fractura, después vendrán los tornillos, vendrán las soldaduras. Ahorita vamos a conocer, perdón, a conocer bloque de cortante. Entonces, ¿cuál será? Una vez que nosotros conozcamos todos los estados límites que dicen aquí, los calculemos, ¿cuál será la resistencia de diseño? A menor de todas. A menor de todas, así de simple. No sé por qué se demoran tantos jóvenes.
el valor menor de cualquiera de estas, ya le puse mal cualquiera, ¿no? De cualquiera de estos estados límites. ¿De acuerdo? Muy bien, sigamos. Punto aparte. Bloque de cortante es un tipo de falla que ocurría en vigas copadas, coma. Es un nombre que le daban a estas vigas atornilladas, ¿no? Coma, en ciertos casos, en los extremos conectados de los miembros en tracción. Punto aparte. Este estado límite se produce debido a la acción combinada de corte y tensión. Vamos a analizar un poquito eso, ¿no? Debido a la acción combinada de corte y tensión. Bien, vamos a ver aquí en esta ilustración para que quede claro cómo que se genera, este estado límite de bloque de cortante. Tenemos ahí varias imágenes. Vamos a ver la primera. La primera se trata de un ángulo, ¿no? De un ángulo simple, ¿no? Aquí le hacemos un cortecito y ahí está el ángulo sujeto a tensión. En uno de sus extremos está conectado por 4 tornillos. Sí, simplemente y cualitativamente, ¿no? 4 tornillos. Entonces, vamos a ver la naturaleza de el bloque de corte o bloque de cortante en donde se genera efectivamente un plano de corte. Voy a ponerlo con línea azul, ¿no? Este de aquí es el plano de corte. Fíjese que el plano de corte solo llega hasta el centro del orificio. ¿De acuerdo? Hasta ahí llega. Desde el borde libre hasta el centro del orificio del último tornillo. Plano de corte. Y el plano de tensión, el plano de corte va en la misma dirección de la fuerza, ¿de acuerdo? En la misma dirección de la fuerza está el plano de corte. Y el plano de tensión es perpendicular al plano de corte y va desde el centro del orificio al otro borde libre, ¿no? Ese es plano de tensión. Por eso es que dice que el estado límite se produce debido a la acción combinada de corte y tensión, ¿de acuerdo? De acuerdo. Bien. Eso es el bloque en un ángulo simple, ¿no? Por lo tanto, todo lo que ustedes ven con hacks sería el bloque de cortante, ¿no? Que tienden a desgarrarse, ¿no? Estas partes tenderían a desgarrarse. Bien, vamos a ver ahora la segunda imagen. Se trata de una W. Este puede ser un ala superior o un ala inferior de una W. Aquí en medio está el alma, ¿no? Asimismo, hay 3 tornillos cualitativamente distribuidos, ¿sí? Por lo tanto, el plano de tensión, el plano de corte sería este de aquí. En esta misma ala, pero del otro lado del alma, también hay otro plano de corte que sería este. Y los respectivos planos de tensión serían estos de aquí. Plano de tensión allí y plano de tensión allí. Por lo tanto, en esta ala superior, ¿cuántos planos de corte hay? 2 planos de corte. ¿Cuántos planos de tensión hay? 2 planos de tensión. Si la W que tiene 2 alas, una superior y una inferior, ¿cuántos planos de corte habrían en total? ¿Ah? 4. 3. 4.
4 y 4 planos de tensión, ¿de acuerdo? Y entonces, esto que vemos con hacks, efectivamente es lo que tiende a desgarrarse, ¿de acuerdo? Bien, también podría producirse, dependiendo de la distribución de los pernos, esta otra forma, ¿no? Donde con la misma analogía, este sería el plano de corte, este sería el plano de corte, y este sería el plano de tensión de un lado y el plano de tensión del otro lado, ¿de acuerdo? Bien, eso en una W. Ahora veamos en una, ¿cómo se llama? En una unión de placas, ¿no? Soldadas. Entonces aquí tenemos una placa soldada, ¿sí? Con el mismo criterio. En la dirección de la carga sería el plano de corte de este lado, que está soldado, en este otro lado soldado, también se produciría un plano de corte y perpendicular a esos planos de corte, como está soldado, también se produce aquí un plano de tensión. ¿Sí? Eso cuando un elemento está soldado. Esa es la naturaleza de los planos de corte y de tensión que se producen en una o se generan en una conexión. ¿Estamos claros hasta allí, jóvenes? Bien. Si yo quiero conocer el plano de corte en la conexión, lo que se está generando es lo siguiente. Voy a hacer aquí un... así grande, ¿no? Para que se vea, ¿no? He amplificado el espesor. Este es el espesor del ángulo, ¿no? Este es el espesor del ángulo. Y aquí voy a hacer los tornillos, perdón, los orificios. Los voy a borrar mejor. Vamos a borrar eso, así, ¿no? Entonces este sería el primero. Este sería el segundo. Y este sería el tercero, ¿no? Vamos a completarle con unas rayitas. Este sería el primer orificio. Este sería el segundo orificio. Este sería el tercer orificio. Etcétera, ¿no? 3. Y la longitud del plano de corte sería desde este borde libre hasta el centro del último orificio. Hasta ahí, ¿no es cierto? Esa sería la longitud. ¿Ya? Por lo tanto, esto es vacío, ¿no? Esto es vacío. En cambio, si yo pasara el plano de corte fuera de la conexión, si yo paso un plano de corte fuera de la conexión, entonces vamos a tener simplemente que la longitud sería de allí hasta el orificio, ¿no? Hasta el centro del orificio, que no está, pues, sino simplemente como línea de medida, ¿no? Entonces todo esto sería el área de corte y todo esto sería el área neta de corte, ¿de acuerdo? ¿Sí estamos claros, jóvenes? Bien, vamos a hacer, creo que... sí, vamos a primero a ver la fórmula que nos permite determinar la resistencia por el bloque de cortante. Punto aparte, ponga. La resistencia de diseño para el estado límite de ruptura de bloque de cortante la resistencia de diseño para el estado límite de ruptura de bloque de cortante, punto y coma, entre paréntesis, phi RBC, cierre paréntesis, coma, a lo largo de una trayectoria o trayectorias de falla de corte, a lo largo de una trayectoria o trayectorias de falla de corte y una trayectoria o trayectorias de falla por tensión
perpendicular a la trayectoria anterior es 2 puntos aparte. Esta es la ecuación, ¿no? La ecuación es una desigualdad, como ustedes pueden ver, la ecuación 212, que está dividida en 2 partes, ¿no? Donde aquí está la desigualdad, ¿no? Entonces, tenemos que la ecuación 212 implica lo siguiente. Si ustedes ven la ecuación 212, perdón, este término de aquí, este término, VSFU-ANT, es igual al término que está en la otra desigualdad, ¿no? VSFU-ANT. ¿Sí se dan cuenta, no? Es común. Y lo único que cambian son estos 2 términos primero, ¿no? 06FY-AEGB y el de acá es 06FU-ANB. ¿De acuerdo? Entonces, esta ecuación 212 implica lo siguiente. Solamente comparar 06FU-ANB, ¿sí? Menor o igual, compararlo con 06FY-AGB. ¿De acuerdo? No necesitamos calcular todito, ¿no? Si queremos, ¿no? Para saber cuál de las dos queremos utilizar. Una de dos, o calculamos todo o evaluamos solamente esto para saber cuál de las dos es la que controlaría, ¿no? ¿Cuál controla? En la menor de estas dos desigualdades. Vamos a poner aquí. Controla el valor menor de la desigualdad. ¿Okay? Bien, el valor los parámetros que corresponden a la ecuación como AGB, ¿sí? A sub GB, ¿qué significa eso? El área total sujeta a corte. Es decir, área gruesa, ¿no? Área gruesa sujeta a corte. ANB es el área neta sujeta a corte o en el plano de corte. ANT es el área neta en el plano de tensión. ¿Sí? VS es un factor de reducción, que ya lo vamos a ver. Y phi, el valor de phi para este estado límite es 0,75. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Muy bien, el valor de VS es un factor de reducción para aproximar la no uniformidad de la distribución de esfuerzo en el plano de tensión. Punto seguido. Cuando el esfuerzo de tensión es uniforme, el valor de VS lo podemos tomar como 1. ¿Sí? Y cuando el esfuerzo de tensión no es uniforme, a nuestro criterio, por supuesto, ¿no? VS vale 0,5. Son los únicos 2 valores que da la especificación. O es 1 o es 0,5. ¿Está claro hasta allí esta ecuación, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Sí está clara? Vamos a ver la naturaleza de VS. ¿Cuándo los valores de VS podemos tomarlos como 1? Bueno, en estas condiciones, ¿no? Cuando tenemos un ángulo, por ejemplo, ¿no? En diagonal, soldado, entonces tenemos bloque de corte, recuerden, porque la fuerza en este ángulo sería así, ¿no? Entonces, el plano de corte sería este, ¿no? Y perpendicular a ese sería el plano de tensión. Entonces, en el plano de tensión nosotros podemos visualizar que la distribución de esfuerzo va a ser uniforme. ¿Qué otro caso tendríamos? Cuando tenemos, en cambio, ya no un ángulo tal vez, sino una W, un tubular que tiene 2 líneas de perno, podemos ver claramente nosotros que la distribución de esfuerzo en el plano de tensión, que sería este, es uniforme. Cuando tenemos un solo ángulo conectado de esta forma, también podemos ver claramente que la distribución en el plano de tensión es uniforme. O cuando tenemos una alma de una W conectadas con perno, ¿no? Podemos ver claramente que el plano de tensión es uniforme. En esos casos,
¿Sí? En esos casos, VS vale 1. ¿Cuándo sería 0,5? Por ejemplo, cuando tenemos dos líneas de perno en un alma conectada, ¿no? Dos líneas de perno. Allí comienza a distorsionarse el plano de tensión y ya no va a ser uniforme esta distribución, ¿no? ¿Sí está claro? Allí vale 0,5. Muy bien. La resistencia admisible o permisible para bloque de cortante por el método ASD es esta ecuación. Esta ecuación. RBC, o sea, la resistencia que vimos anteriormente, dividido para omega, donde omega vale 2. ¿Sí? Omega vale 2. ¿Está claro? Muy bien. Vamos a hacer un ejercicio ahora sí. Anoten el ejercicio. Dice, determinar la resistencia de diseño phi t sub n, es lo que nos piden, ¿no? Determinar la resistencia de diseño phi t sub n para la siguiente viga. Entonces aquí coloquémosles que esto de aquí es phi. Esto es phi. Phi t sub n, ¿no? Aquí le tengo que poner que aquí es la n, ¿no es cierto? Muy bien. ¿De qué se trata? De una viga W. De una viga W. Esta es la viga W. Voy a cortar la viga W por aquí. Le hago un cortecito, ¿no es cierto? Ok. Esa viga W está conectada a unas placas por medio de 1, 2, 3, 4 pernos en el ala superior y 4 pernos en el ala inferior a ambos lados del alma, ¿no? Por lo tanto, serían 8 pernos aquí y 8 pernos acá abajo. Dispuestos de la siguiente manera. Aquí está la W, le hago un corte. Aquí tendríamos la fuerza de tensión. Allí. Este valor de aquí son en milímetros, pero aquí hay que corregir. Este de aquí sería 152 y el de aquí es 75, ¿no? Este no, se ha corrido, ¿no? Entonces 75, 75, 152 entre ellos y el ancho total es 302. Esta longitud de aquí total, ¿cuánto es? La longitud de aquí nos da ¿cuánto? Nos da 275, ¿no? Milímetros. Entonces, los planos de corte que se generan aquí van a ser el plano de corte. En la conexión sería este, hasta allí, aquí también, hasta allí, el mismo plano. Y el plano de tensión sería este de aquí, 1. Y este de aquí sería el otro plano de tensión. ¿De acuerdo? Ahí dice plano de corte y plano de tensión, ¿no? Perfecto. Los datos para el problema están aquí. El área de esta viga es 94.5. El espesor del ala es 0.95. Lo voy a acotar aquí. Acótelo usted también. Este espesor de aquí y este espesor de acá. Esto es 0.95 centímetros. Este también 0.95 centímetros. Es lo que tenemos anotado aquí. El FY es 2.53 toneladas por centímetro cuadrado o 36 KSI. El FU es 58 KSU o 4.08 toneladas sobre centímetro cuadrado. Los pernos son de 3/4 de pulgada o 1.9 centímetros de diámetro y la holgura, que ya sabemos que es 1/8 de pulgada o 0.32 centímetros. Ese es el enunciado y las condiciones del problema, jóvenes.
¿Qué es lo que nos piden? Vuelvo a repetir, ¿cuánto es la resistencia phi T sub n? ¿Sí? ¿Cuánto es esta resistencia de aquí? Phi T sub n. Bien. Como vemos claramente, aquí ya ilustrado, aquí se está generando un estado límite de falla que se conoce como bloque de cortante, ¿no? Esta zona sombreada lo que trataría de desgarrarse, ¿no? De desgarrarse. Bien, entonces vamos a hacer el primer cálculo, ¿sí? De bloque de cortante, que es el que recién estamos viendo, ¿no? Entonces nos vamos a ir por acá. Y ahora sí, vamos a calcular todas esas áreas que intervienen en la ecuación de la resistencia por bloque de corte. ¿Cuáles son esas áreas? Como vemos aquí, área neta de corte y área neta de tensión y también área gruesa de corte, ¿no? Área neta de corte, área gruesa de corte y área neta de tensión, que son los parámetros que intervienen en la ecuación. Ya lo había hecho la ilustración, pero lo voy a volver a escribir aquí, a dibujar aquí, para calcular, digamos que allí. Entonces vamos a borrar. Borramos aquí, borramos aquí. 4 eran, ¿no? Y borramos allí. Esto es orificio, allí es un orificio. Este es otro orificio, este es otro orificio, este es otro orificio. Y este es el último orificio, 4, ¿no? Donde esa longitud va de este borde hasta el centro de este orificio, ¿no? Hasta el centro de este orificio. ¿Cuánto era esto? 27.5 centímetros, ¿no? 27.5 centímetros. Y este espesor, ¿cuánto era el espesor? ¿Cuánto es el espesor, jóvenes? 0.95. 0.95 centímetros. Bien, este es el corte que sería perdón, sí, este sería un corte que pasa por el plano de cortante, ¿no? O por la conexión de corte, ¿de acuerdo? Muy bien. Y voy a hacer uno que pase por fuera de la conexión en el mismo plano de corte. Entonces lo voy a dibujar. Sería este de aquí, ¿no? Sería, digamos que allí, donde la longitud sigue siendo la misma, ¿no? La longitud sigue siendo la misma de aquí hasta allí. ¿Cuánto mide eso? 27.5 centímetros. ¿Y cuánto vale el espesor? 0.95. Esto mide 0.95. ¿Ok? Perfecto. Entonces, esto en la conexión del plano de corte, este fuera de la conexión del plano de corte. Muy bien. ¿Cómo calculamos entonces esas áreas netas y esa área gruesa? Vamos a verlo. ¿Cuánto es la longitud total de esto? 27.5, ¿no? Menos número de orificios. ¿Cuántos orificios tenemos que restarles? 3.5. 1, 2, 3 completos, ¿no? 3 y más este, solo la mitad, ¿no? Solo la mitad. Entonces, por eso dice aquí 3.5, ¿no? Que multiplica al diámetro del perno, que era 1.9 más la holgura 0.32. ¿Sí? Hacemos esa operación y todo eso lo multiplicamos por el espesor, ¿no? ¿Y por cuántos números de planos de corte? ¿Cuántos planos son en total? En la viga. Voy a dibujar la viga aquí. La sección transversal. ¿Cierto? Tenemos aquí 1, 2, 3,
4 tornillos. ¿Cuántos planos de corte entonces son? 4. Son 2 arriba y 2 abajo. Por eso dice aquí 2 por 2, ¿no? O podríamos haber puesto directamente 4. Eso nos da un área de 74,97 centímetros cuadrados. Bien. El área neta, atención, sería pues en la otra dirección. ¿Cuánto es la longitud del plano de tensión? Ya vimos que era 7,5, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuántos pernos tenemos que restarle? La mitad, ¿no? Para que lo vean claro, voy a repetir. Este es el ala superior. Aquí tengo el alma. ¿Sí? Entonces, por aquí tenía varios pernos. Tenía 1, 2, 3, 4. Y esta distancia de aquí hasta aquí era 5 centímetros. Sí, perdón, 7, 5, ¿no? 7,5. Entonces va del centro, ¿no? Del orificio. Por eso es que es medio perno, ¿no? Por el diámetro más la holgura y por el espesor que es 0,95. ¿Cuántos planos de tensión tenemos? Así mismo, ¿no? 4. 2 arriba, 2 abajo. El área neta de tensión sería 24,28 centímetros cuadrados. Muy bien. El área gruesa que es igual, que no está anotada por aquí, vamos a calcularla. ¿A qué será igual el área gruesa de corte? ¿Sería igual a cuánto? ¿Cuánto sería igual el área gruesa de corte? ¿Qué pasó? 74,97. ¿Cuánto? ¿Cuánto es el área gruesa de corte? ¿O a qué será igual? Sería 0,95 por 27,5. ¿Cuánto? ¿0,95 por? 0,95 por 27,5. Por 27,5. ¿Y por qué más? ¿Por cuánto? Por 4. Por 4. Por 4, que son 4 planos de corte. ¿Cuánto da eso, por favor? $104,5 centímetros cuadrados, ¿no? Bien, ahora sí ya tenemos calculadas todas las áreas, ¿no? Bien, vamos a establecer cuál de los lados de la ecuación es la que controla o predomina. Entonces vamos a calcular 0,6FU por ANB y 0,6FY por AGB. Vamos la primera. 0,6FU, que es 408, y por área neta de corte, ¿no? Área neta de corte. ¿Cuánto valía área neta de corte? 74,97. Eso nos da 183,53 toneladas. ¿De acuerdo? Y el otro valor sería 0,6 FY por AGB. 0,6 por FY, que era 253. Y por AGB, que ya lo calculamos aquí, pero aquí lo había calculado, ¿no? Ya lo habíamos calculado aquí. Este valor equivale a 104,50. ¿Cuánto da eso? Nos da un valor de 158 toneladas. ¿Qué valor predomina? ¿183 o 158? 158. El menor, ¿no? ¿De qué lado está ese valor? Del lado derecho de la ecuación, ¿no? Por eso dice, o de la desigualdad, ¿no? Del lado derecho. Entonces nos quedaría que nuestra ecuación para calcular la resistencia ya sería la del lado derecho, que corresponde a esta ecuación de Phi RBC, es decir, resistencia de diseño por bloque de corte, es igual a Phi, que multiplica a 0,6 FY por AGB, que sería este valor de aquí, 158, más
VS por FU por ANT, que es lo que tendríamos que adicionar a este cálculo que ya vimos. VS, de acuerdo a la distribución que tenemos, es una distribución uniforme de esfuerzo, por lo tanto tomamos el valor de VS como 1. Reemplazando los valores respectivos sería phi, que es 0,75, que multiplica a 158 que ya habíamos calculado, más VS, que es 1, por FU, que es 408, y por ANT, que es 2428, que habíamos calculado. ¿Cuánto da ese valor? 193 toneladas, ¿no? Esa es la resistencia por bloque de corte. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta allí? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Ingeniero, o sea, es que por ejemplo en una estructura tenemos que hacer, entonces ya hasta el momento hemos visto que tenemos que calcular la resistencia, o sea, hasta el momento serían dos, ¿no? El bloque cortante y la otra por fluencia o fractura. Sí, entonces en este momento para este ejercicio hemos calculado bloque de corte, entonces tendríamos que calcular fluencia y tendríamos que calcular fractura, ¿no? Que ya nosotros ya sabemos cómo calcular esos dos estados límites. Y es lo que van a hacer ustedes el resto que quede de clase, ¿no? Lo hacen en la hora asincrónica. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna otra vez? Disculpa, aquí utilizamos el VS1 porque... A ver si no sé quién está hablando, a ver si le subes un poquito el volumen, que no se te escucha nada. Que aquí utilizamos el VS1 porque es un uniforme, ¿verdad? Claro, nosotros podemos advertir aquí, déjenme completar aquí arriba, perdón. ¿Me podría explicar esa parte de nuevo? O sea... Aquí sería así, ¿no? Entonces tenemos un plano de tensión para acá arriba y un plano de tensión, aquí lo voy a poner, un plano de tensión aquí y el otro plano de tensión acá. Entonces podemos advertir claramente que la distribución de esfuerzos que se van a producir aquí atrás de este plano de tensión van a ser uniformes, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces por eso tomamos U igual 1. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Nadie más tiene preguntas? Bueno, entonces les decía que ustedes terminen, por favor, terminen de calcular los otros dos estados límite y de ahí escogen cuál es el valor de la resistencia, ¿de acuerdo? Bien, ¿quiénes llegaron atrasados? Es el estudiante Gutiérrez Choes. Gutiérrez. ¿Quién más? Ingeniero, yo tenía problemas con la conexión. No sé si tengo asistencia. Terán Torres. La estuve llamando, pero usted no conocía. ¿Quién más? Cuidado, jóvenes, cuidado, nomás le digo, cuidado, yo me ve por algún medio establezco que solo se conectan y no están en la clase, cuidado, nomás les digo, ¿no? Cuidado, guerra avisada no mata gente. Ingeniero Guapulema, ingeniero, disculpe, es que tengo mal el internet. ¿Cómo te llamas? Guapulema. Guapulema. Gracias. Solamente nomás les advierto eso, ¿no? Guapulema. ¿Quién más? Tenesaca, ¿dónde está? Tenesaca.
¿No está? ¿O no pertenece a este grupo? Sí, Tenesaca Mendoza. Sí, estaba hace un momento, ingeniero, hablando. No sé qué le pasó ahorita a la compañera. Ya se fue, ¿no? Bueno, ella me había pasado un correo en donde quería que viéramos un asunto de una estructura, pero no está, ¿no? Bueno, lo vamos a dejar para otra clase. Bien, jóvenes. Terminen entonces, por favor, ese ejemplo, ese ejercicio, y nos vemos en la próxima clase. Que tengan un feliz resto de día, ¿no? Pásenla bien. Gracias, de igual manera, ingeniero. Igual, pase bien. Gracias.